Antes de comenzar, me gustaría darles un saludo muy afectuoso a todos quienes nos acompañan. Tenemos participantes de Chile, de Argentina, de México, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, España, así que hay muchos países representados en la sala hoy. Y además nos acompaña Aldo Vidal y Maricruz Molina, quienes son nuestros expertos hoy. Así que en nombre de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Cuaniquem, y la Fundación Educacional Casa Abierta, Cuaniquem, estamos muy contentos por su participación. Bien, comentarles que es importante que cuenten con micrófono y con cámara para el momento del trabajo grupal. Durante las presentaciones de los expositores, les pedimos por favor que mantengan, bueno, y durante también las discusiones grupales, las plenarias grupales, les pedimos que mantengan su micrófono apagado. Está mi gato acá, perdón. Pero la cámara la pueden mantener encendida en todo momento. Recordarles también que si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo. Y además comentarles que la sesión está siendo grabada para ser subida posteriormente y que hacia el final de la jornada voy a estar mandando el enlace para la asistencia y luego les llegará su certificado. Uy. Ahí sí, ya. ¿Qué haremos hoy? Bien, hoy día les vamos a plantear primero las preguntas para la reflexión. Luego vamos a tener un momento de trabajo grupal, donde van a ser aproximadamente 10 personas por grupo y van a tener 40 minutos para dar respuesta a estas preguntas. Cada grupo va a tener un moderador, que va a ser o Maricruz Molina, o Aldo Vidal, o Sergio Vázquez, director del colegio hospitalario, o alguna de las profesoras del colegio hospitalario, que son Antonia Araya, Tania Solari y Norma Figueroa, quienes amablemente nos van a acompañar hoy día como moderadoras. Luego del trabajo grupal vamos a tener 15 minutos de recreo, de descanso, una pausa para que puedan ir al baño, tomar agua o comer algo. A la vuelta de esos 15 minutos vamos a dar los resultados de la discusión grupal y luego pasaremos a la presentación de los expertos. Así que me voy a mover a presentarles las preguntas. Este material se los envié junto con el enlace de inscripción, así que si alguien tiene problemas para visualizarlo durante el trabajo grupal, no hay problema, lo tiene ahí en su correo. Bien, las preguntas son: ¿con qué herramientas enfrento las situaciones estresantes o de alta carga emocional en el trabajo? ¿Qué estrategias utilizo para afrontarlas? ¿De qué formas mi equipo de trabajo puede ser un apoyo o un obstáculo para enfrentar estas situaciones? ¿Qué acciones debiese implementar la institución en la que me desempeño para acompañarme? Bien. Ya, ahora me tienen que dar unos minutos, vamos a armar los grupos. Bien, vamos a comenzar con las conclusiones de los trabajos grupales. Entonces, si algún grupo quisiese comenzar de forma espontánea, adelante. Hola, pues vemos en nosotros, Beatriz. ¿Sí? Sí, estamos en la sala 1. Ya no tengo aquí la pregunta. ¿Me la puedes decir para la primera pregunta? Un segundo. La primera pregunta es: ¿con qué herramientas enfrento las situaciones estresantes o de alta carga emocional en el trabajo y qué estrategias utilizo para afrontarlas? Ya, mira, aquí quiero comentar primero que fue bastante dinámico y
y práctico el poder participar y recibir la verdad, diferentes opiniones en relación a esta pregunta. Y vamos a partir diciendo que se menciona acá que puede resultar complicado porque desde pequeños no se nos enseña a tener como estas herramientas para poder manejar las diferentes emociones en las diferentes circunstancias de la vida, valga la redundancia. Entonces, eso por una parte. Además que somos personas que somos como de distintas generaciones, digamos así, y nos damos cuenta que aunque así sea, igual en este último tiempo tampoco se da este apoyo. Quizás hoy en día podría darse este apoyo a cómo manejar las emociones, pero los que ya estamos en este trabajo, no contamos con esa herramienta para poder realizar un trabajo donde podamos resolver los distintos problemas y dar salida a las distintas situaciones. Se mencionó también que en lo práctico nos ha pasado que en algún momento cuando hemos tenido alguna situación de conflicto o, o necesitamos reaccionar frente a alguna situación, algunas nos ha pasado que podemos ir al baño, a ir a llorar, ir a descargar la pena, la emoción a través del llanto y ya pasó y decantar y seguir trabajando, pero eso también emocionalmente te deja agotada y puede pasar que no te resuelva la situación se puede seguir manteniendo. Lo otro que acudimos a la persona más cercana que tenemos al lado dentro del trabajo, a la persona con la que tenemos más cercanía, poder decir, me está pasando esto y no sé cómo resolverlo, el poder pedirnos ayuda o por último para poder desahogarnos en este sentido. Eh, También planteamos ahí que el poder tener herramientas pasa por un proceso, por un tiempo. Quizás cuando recién empezamos a trabajar y tuvimos una primera situación que nos ha sobrellevado en el trabajo, nos llevó a lo mejor ir al baño a llorar o a no manejarnos las emociones como corresponden. Entonces ahí mencionamos que hay momentos que uno se puede retirar, buscar estar tranquila, buscar el silencio o buscar a una persona que la pueda escuchar y que podamos ver qué poder hacer. También se mencionó ahí que el humor también te cambia la situación. Te puede, a lo mejor después de decir todo, y yo creo que a muchos nos ha pasado, nos damos cuenta que algo nos puede modificar con alguna broma, alguna reacción, o quizás si el ambiente está tenso y nos falta la compañera que provoca una situación más de alegría y podemos reírnos y realmente nos damos cuenta que quedamos más relajados, incluso como que la mente uno queda más despejado para abordar alguna situación, aunque la situación puede seguir siendo complicada, pero a uno la plantea de una forma distinta. Ahora, lo importante también el trabajo interdisciplinario, cuando son de distintas áreas, cada uno puede aportar dentro de sus conocimientos, porque hay lugares donde hay un psicopedagogo, hay una psicóloga, hay un asistente social, hay una musicoterapeuta. Eso también ayuda a favorecer, a tener herramientas, pero no en todos los lugares las hay. Entonces es importante aprovechar, contar con esas personas. Y también se mencionó mucho el apoyo psicológico. Hay lugares donde la psicóloga es el principal, digamos, puntual para poder apoyar tanto a los trabajadores como para con el trabajo, con los papás con los que uno está trabajando y con los niños. Y el contar con ellos, que ellos faciliten herramientas, ahí se mencionaba de cómo está todo el tema de pandemia y no se puede hacer una atención presencial, igual se ha buscado la estrategia de poder enviar material a la persona que está viviendo esta situación y poder abordarlo con los papás en este caso, con el papá o con los niños. Pero es una presencia constante y no se da en todos los lados. Y lo otro, poder manejarse también en lo personal, o sea, eh, el poder tener herramientas también, una de las principales podría ser que hay situaciones de no tomarlo a lo personal. Estamos en un lugar de trabajo donde tenemos la facilidad y ser capaz de reconocer que podemos pedir ayuda, que podemos
digamos, avanzar en la situación, no quedarnos detenidos. Eso puedo, y aquí lo otro que se rescató mucho, el don de la palabra, porque a veces es importante cuando estamos en alguna situación puntual, hay palabras que realmente nos ayudan a, digamos, mejorar la situación o también aceptar que nos digan que a lo mejor nosotros podemos estar equivocados, que también que tiene que ver mucho con la actitud de uno para con el otro, porque a lo mejor hay momentos en nuestra vida que pensamos que el otro no tiene razón. Por eso es importante detenerse y tener la herramienta, la capacidad de poder detenerse, pero también para poder llegar a detenerse es un proceso, porque hay situaciones que también tenemos que reconocer que reaccionamos en forma abrupta, pero también la enseñanza y el aprendizaje nos va enseñando que a lo mejor es capaz de detenerse en silencio, reflexionar o con la otra compañera y ahí juntos buscar soluciones. Pero todo eso también es parte de un proceso, dentro de la dinámica del lugar donde trabajamos y para con quienes nosotros trabajamos. Eso les podría mencionar, no sé si alguien más del equipo quiere, del equipo del grupo de trabajo. Muchas gracias, Maritza. Ya. Si alguien más quisiera complementar del grupo, y si no, pasamos al siguiente grupo. Yo Ya, quiero hablar. Yanis. Ya, buenas tardes a todos y a todas. Represento al grupo número 4. Ya, para dar respuesta a la pregunta número 1, establecimos varias estrategias que salieron a la luz y que se complementan mucho con las preguntas que vienen después. Entonces, se va como a repetir un poco ciertas cosas, pero es porque todo se complementa. Es como lo que sentimos. La primera estrategia que nosotros comentamos fue la primera de externalizar los sentimientos y poder liberar esa carga emocional en un acto simbólico. Por ejemplo, una de las compañeras comentó que escribió una carta y luego la liberó en un globo, sobre todo desde el punto de vista de las pérdidas que nosotros podemos tener o enfrentar en la pedagogía hospitalaria. El duelo que viven los docentes hospitalarios es algo importante y que muchas veces no se exterioriza. A veces también existe un rechazo de asistir a una escuela hospitalaria por lo mismo, por el... Yanis, te perdimos. Hay algunas que explicaban que leer. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Quedamos ¿Ahora sí? en la primera También estrategia. decían que... Ya, vamos a la segunda, que es también buscar espacios personales y de actividades placenteras como pasatiempo. Algunas decían que leían, escuchaban música, bordaban, reflexionaban, hacían talleres de yoga, tenían contacto con la naturaleza y cambios de rutina que de esa manera aliviaron un poco el agobio, ¿no? Que a veces tenemos como docentes. Se pueden complementar con inscripciones a talleres o cursos para justamente abordar temas que quizás escapan de nuestras manos, pero es que es importante también seguir evaluando, seguir investigando para así poder enfrentar estas situaciones. Tener un acompañamiento psicológico para enfrentar y entender las dinámicas u orientaciones para trabajar desde el punto de vista emocional. También se puede hacer un recuento de actividades realizadas para tener una satisfacción de lo hecho. Es decir, no solo enfocarme en lo que no he hecho, sino que también en cómo lo he realizado y de esa manera también tener un punto positivo a mi labor docente o a mi quehacer diario. ¿Ya? Y aplicar técnicas de distracción para cambiar el ambiente de trabajo también. Un cambio de aire y tener un contacto distinto. Por ejemplo, quizás el objetivo era hacer una clase cerrada, pero quizás sacamos a los estudiantes de ese contexto, vamos liberándonos un poquito y viendo cómo reaccionan nuestros estudiantes y nosotros también. En cuanto a la pregunta número 2, ¿de qué forma mi equipo puede ser un apoyo? Creo que se consensuó que la comunicación era fundamental, ya que es un foco central a la hora de poder transmitir la emoción a nivel tanto personal como grupal.
Compartir entre pares lo que aqueja, ya que de esa manera se entienden diferentes visiones según la modalidad de trabajo. Recordemos que la pedagogía hospitalaria tiene diferentes modalidades de trabajo, entonces cada una va a tener sus diferentes dificultades, o también a la hora de tener los servicios distintos que nosotros nos podemos desempeñar. Otra forma es discriminar la urgencia de las prioridades del quehacer diario, ya para avanzar en las metas propuestas y así ordenar las actividades. Porque aquí vamos como el que mucho abarca, poco aprieta, entonces ir delimitando un poco podría ser un buen proceso. Y por último, ¿qué acciones debes implementar la institución? Dar el tiempo para que el equipo de trabajo se pueda reunir, para compartir experiencia entre pares. Por ejemplo, que una vez a la semana se dé una reunión entre profesores para poder compartir esto, ¿no? Cómo surgen las emociones, cómo se están planteando las estrategias, y de esa manera llegar a un consenso. También generar instancias de comunicación con el equipo interdisciplinario, que atienda al estudiante paciente, es decir, personal de salud, el social, las escuelas de origen y también las familias. Ya también generar esas instancias de comunicación. Y también generar espacios como talleres y charlas para compartir las emociones, que permitan tener momentos para reflexionar sobre el cómo me siento y cómo afecta lo que estoy viviendo a través de dinámicas, por ejemplo, como de relajación. No sé si alguien más quiere aportar de mi grupo. Muchas gracias, Yanis. ¿Alguien más? ¿Otro grupo? Grupo 2, grupo 3, grupo 5. Grupo 2. Ya. Nosotros en el primer punto fuimos armando como ítem de estrategias que utilizamos, como por ejemplo reconocer las limitaciones, poder hablarlo, buscar distracción, crear, desconectarse de lo que nos está afectando, frases motivadoras también, hacer pausas y organizarnos. Eso como estrategia. En el punto 2, de qué formas mi equipo de trabajo puede ser un apoyo o un obstáculo, hablábamos de que también buscar estrategias tecnológicas por medio de grupos de WhatsApp o por conexiones de Meet o Zoom, da un compañero, respetar también los tiempos del otro para que eso no nos afecte a nosotros, y identificar las características del otro. Y en el punto número 3, sobre las acciones, hablábamos de hacer ejercicios, muchos hablaron de la presencialidad, de que es muy importante más allá de que no se pueda llegar a cabo, de expresar las emociones, tanto personales como grupales, y lo principal, el compañerismo. Si alguien más quiere aportar. Muchas gracias, que voy tomando nota. Muchas gracias, Nerina. Grupo 3, ¿está por ahí? Sí. Laura, adelante. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los que estamos desde España ya. Bueno, que represento al grupo número 3 y la verdad que se nos echó un poco el tiempo encima porque fuimos abordando todo de forma un poco global, a ver si más o menos lo desgloso un poco. En cuanto a las herramientas y estrategias, estuvimos sobre todo hablando mucho de por un lado, la necesidad de empatía. Salieron muchos temas en cuanto a la necesidad de ponerse en el lugar del otro, y también hablamos mucho de la necesidad de apoyo en el propio equipo o trabajar con la persona con la que estamos trabajando diariamente. Lo comentaré un poco más después con lo del apoyo de equipo. Y también salió bastante el tema de cuando nos enfrentamos a la muerte, que es algo que no estamos muy preparados para ello. Y comentaban las compañeras que se suele hacer muchas veces una despedida simbólica cuando no es posible hacer de una forma presencial o más física, y sobre todo ahora, ¿no? Pero siempre necesitamos esas herramientas que nos permitan pues como cerrar y marcar esa despedida, para
de alguna manera, pues no tratar al que viene después como simplemente un número o otra persona más con X patología, sino que seguir manteniendo esa identidad individual y saber cómo enfrentar y buscar las estrategias que nos permitan sobrellevar ciertas circunstancias complejas. También, bueno, por ejemplo, relacionado con lo de la falta quizá de esa educación emocional, ya fueron saliendo muchas cosas que fueron comentando a las compañeras, que a veces incluso como que se castiga el llorar, o como siempre nos sentimos en la presión de tenemos que ser el apoyo de las familias, el apoyo de las compañeras, de los compañeros, y como que a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Y eso lleva pues a que en ocasiones tengamos emociones sin gestionar. Entonces la importancia también de buscar recursos en relación a ello. Y en cuanto al apoyo del equipo de trabajo, era algo fundamental que salió varias veces de distintas formas. Y se comentaba también que muchas veces esto es sobre todo de una forma informal, no es algo institucional, sino que es más bien, pues estamos dentro de un aula hospitalaria, entonces son dos profesionales que han pasado situaciones similares, las que se entienden y se acompañan, no algo tan quizá formal o que se tenga que hacer semanalmente, cosa que quizás igual sería interesante abordar. A la hora de estar afrontando situaciones similares, pues nos permiten conocer también un poco lo que la otra persona utilizó como herramientas para poder procesar ciertos momentos de estrés o de tristeza o de rabia, lo que sea. También la relación del trabajo interdisciplinar, las diferentes formaciones que tenga cada persona, pues llevan a poder aportar nuevos conocimientos o nuevas formas de afrontamiento a la persona con la que estamos trabajando. Y en cuanto a las acciones de la institución, pues también quizá hablar un poco de la formación, que es fundamental, en el sentido de, pues comentaba alguna compañera, ¿no?, de cursos de inteligencia emocional, distintas estrategias, distintas técnicas, o también incluso programas pues como Cuidando al Cuidador. Lo importante y lo fundamental es que desde un punto quizá más formal exista un apoyo que nos permita seguir trabajando en estos contextos, aportando lo mejor de nosotros mismos. Y ya a modo de cierre y conclusión, un poco comentábamos en el grupo que es fundamental conseguir también tomarnos nuestros ratitos, detenernos, pararnos y darnos permisos. Darnos permisos pues para llorar, para soltar todas las emociones, para canalizarlas, porque si no procesamos todo lo que estamos viviendo, ese bienestar al final, que a veces puede parecer que sí que tenemos, no es real, sino que debajo hay muchas cosas sin trabajar. Entonces ese pararnos, tomarnos nuestro tiempo, a veces ese hoy no estoy para nadie, yo también me hago falta, pues es muy importante darse como esos permisos, más en una sociedad que parece que muchas veces está penalizado, como que desde niños nos dicen no llores, que es una tontería. Pues lo fundamental a veces de pararnos, darnos permiso y así poder seguir aportando y haciendo una labor tan maravillosa como es trabajar en relación a la pedagogía hospitalaria. No sé si alguien más del grupo quiere aportar algo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Laura. Nos queda el grupo 5. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Janet. Con el grupo 5 hablamos de las herramientas y que son de dos tipos. Hay herramientas institucionales, que es como la forma de que cada institución apoya a su trabajador. Y ahí surgieron varias ideas, algunas compañeras las apoyan las psicólogas de su propio equipo, otras tienen talleres de autocuidado, de resiliencia y pausas saludables. Y también hay otro eje que es el personal, que es qué hacemos nosotras, por nosotras. Y hay talleres de iniciativa que cada una busca, como la meditación, la lectura. Hablamos de la desconexión, logramos desconectarnos en nuestros tiempos libres, el fin de semana de nuestro trabajo, analizar si descansamos, si logramos dormir bien y la forma de alimentar. En relación a la pregunta 2, surgió el tema de la compañía mutua con nuestro equipo,
instancias de vaciamiento, de conversación diaria y trabajo colaborativo. Y las acciones que debiese implementar la institución, a compañeras les acomodó que su institución las ayudara a planificar por lo menos este primer semestre y analizar cómo, sobre lo que ya se ha hecho, analizar las prácticas anteriores. Muchas se sienten acompañadas por su institución porque la institución las acompaña para que ellas logren acompañar a los niños y niñas que lo necesitan, y surge de nuevo el trabajo en equipo como algo fundamental. Muchas gracias, Janet. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Espero que el trabajo grupal lo hayan disfrutado por los resultados, por las conclusiones, perdón, por las conclusiones a las que han llegado. Me doy cuenta que fue bien provechoso. A modo de conclusión un poco de los grupos, hay ciertas cosas que se van repitiendo. Suena bien fuerte en los grupos esto de la importancia del desarrollo de competencias emocionales para poder afrontar de mejor manera las distintas dificultades que se encuentran en el trabajo. También la importancia del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, y que quienes constituyan este trabajo aportan cada uno desde su propia área. Ahí el trabajo interdisciplinar es súper importante. Cada uno aporta desde su propia área para poder acompañar mejor, acompañarse entre compañeros y acompañar también de mejor forma al paciente estudiante y a su familia y a sus acompañantes. También se ve que es importante que la institución dé un respaldo para estas iniciativas. Salieron varias iniciativas, en gran parte desde lo personal, como hay una fuerte como iniciativa y ser proactivo ante lo que nos sucede, pero también se ve la necesidad de un respaldo de la institución para que la institución también sea quien nos forme en cuanto a competencias emocionales, si es que no hemos tenido la formación adecuada, que haya también un acompañamiento psicológico para apoyar de mejor forma, y que también haya un espacio para analizar las distintas situaciones que van ocurriendo y para trabajarlas y para en el fondo poder realizar nuestro trabajo de la forma más óptima posible. Eso por el momento como conclusiones. Ahora vamos a pasar a las presentaciones de nuestra experta María Cruz Molina y Aldo Vidal. Si hay preguntas durante las presentaciones, pueden ir dejándolas en el chat. Cuando terminen ambas presentaciones, yo voy a revisar el chat y voy a ver si es que hay alguna pregunta. Así que ahora paso a presentar a María Cruz Molina, de España. Ella es doctora en medicina, máster en promoción y educación para la salud, profesora titular de la Universidad de Barcelona y secretaria académica de la Facultad de Educación, docente e investigadora en pedagogía hospitalaria, promoción de la salud y resiliencia, miembro del grupo de investigación sobre intervenciones socioeducativas y resiliencia, miembro del grupo de investigación sobre intervenciones socioeducativas en la infancia y la juventud, GRISIG, coordinadora del grupo de innovación docente consolidado Innova 6 de la Universidad de Barcelona, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Barcelona, miembro honorífico de Renlace, directora del Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida y el posgrado de Pedagogía Hospitalaria Bases para la Intervención. Adelante, Maricruz. Muy bien, muchas gracias por esta jornada tan interesante. Han salido muchas aportaciones. Yo ahora voy a, como si hubiera ordenado todas estas ideas, las voy a reflejar en una presentación que ya me había preparado antes, por supuesto. Voy a ver si la puedo compartir. Ya que voy a... ¿La ven la presentación? ¿Está cargando? Todavía no la vemos. ¿No la ven todavía?
Todavía no, está cargando. Ahí sí. Ahora sí, ¿no? Ujú. Bueno, bien, pues vamos a seguir hablando de este tema que era el bienestar de los profesionales de la pedagogía hospitalaria y de la gestión de los factores psicosociales. Yo lo que quería comentar es que hemos estado viendo a partir de las preguntas, yo he ordenado también una parte de la presentación a partir de las preguntas que hemos ido trabajando. Las preguntas hacían referencia a las estrategias. Es importante ver cómo poder gestionar las situaciones que nos producen estrés, cómo gestionarlas desde nosotros como profesionales y cómo gestionarlas desde lo que es la institución. Pero hay un aspecto que es muy importante para poder alcanzar esta otra fase, que es la de identificar cuáles son aquellos factores que hacen que se nos genere ese estrés, esa situación que decíamos en mi grupo, ¿no? Y también ha salido de agobio muchas veces. ¿Cuáles son los factores que son los que van influyendo? Ay, Maricruz, te perdimos. Maricruz. Vamos a esperar que vuelva Maricruz. Por mientras, les voy a dejar el enlace de asistencia en el chat. Para quienes aún no reciben el certificado de la sesión anterior, comentarles que llegarán en el transcurso de esta semana, entre mañana y el viernes, y a más tardar el lunes, por si acaso. Y los de la primera sesión ya están todos entregados. Ahí está. Ay, espérame. Ahí sí. Ahí está el enlace. Bien, no sé qué pasará con el internet de Maricruz, pero Aldo, ¿te parece si partes tú? Ya, perfecto. Voy a Claro. presentar a Aldo entonces. Aldo Vidal Armijo, de Chile. Él es narrador oral, coach integrativo, clown humanitario, instructor de Hatha Yoga, co-creador del programa Bienestar Emocional junto al psicólogo Nicolás Contreras y la supervisión del doctor Sergio Lara, programa que desarrolla en Casa Abierta Cuaniquem desde el 2017 a la fecha. Dentro de su formación ha indagado en muñecoterapia, coaching por valores, clown con enfoque terapéutico. Ha dirigido y coordinado talleres y proyectos con niños, jóvenes y adultos, desarrollando esta metodología. También trabaja en el programa Más Capaz con mujeres emprendedoras y con la agrupación Pulseras Verdes, que son jóvenes promotores de salud del Hospital Sotero del Río, colectivo de payasos clominantes, payasos en urgencias del Hospital Roberto del Río, Palabra en Movimiento, Hogares de Menores en Fundación Cristo Vive. Y además es colaborador de Espacio Dominguera. Adelante, Aldo. Bien. Hola a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Veamos. Ahí se ve como presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, primero que todo estoy muy agradecido de poder estar aquí compartiendo desde las experiencias que he podido desarrollar, he tenido la fortuna de desarrollar en Casa Abierta y en estos contextos puntualmente pedagogía hospitalaria. También estoy muy agradecido de que hayas dedicado tiempo y que me des el espacio para poder también compartírtelas a ti que estás en este lugar, en este preciso momento, en estas circunstancias históricas y todo aquello.
Bueno, para comenzar voy a poner más o menos el contexto en donde estoy generando estas reflexiones y estas miradas, y también desde donde fundamento ciertas estrategias que intentarán complementar lo que se dio dentro de las conversaciones de los grupos, que por lo demás ha sido una instancia muy enriquecedora. Bueno, como te decía, yo me desempeño llevando a cabo y desarrollando el programa Bienestar Emocional desde Casa Abierta. De acá yo elegí poner estos subtítulos acá, donde son espacios educativos que favorecen el bienestar emocional, y ahí entraremos un poco también en qué es el bienestar emocional, qué son las fortalezas y las competencias, como a modo de intentar describirlas para identificarlas dentro de nuestro proceso cotidiano, ya sea personal o laboral. Acá esto es importante, y lo pongo porque creo que aborda también una de las propuestas que surgían a partir de las preguntas, que es desde la institucionalidad. Y acá el modelo educativo de Casa Abierta propone facilitar los espacios, procesos de aprendizaje y crecimiento personal, posibilitar espacios de encuentro entre personas con vivencias semejantes, en este caso puntual, quemaduras y todo lo que conlleva, de orígenes diversos, por supuesto, propiciando una cultura de la paz en lo personal y social, para llevar a las personas a la alegría y a tener alguna conciencia y aceptación de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Puntualmente, el programa de bienestar emocional se desarrolla a partir de Tiempo Libre y Familia del programa Yocari. Entonces acá me gustaría elegir algunas citas y también hablar un poco de qué es el bienestar emocional. ¿Sí? Voy a partir con la cita de Sonia Lyubomirsky, que es psicóloga, y ha indagado harto. Tiene un libro bien interesante que se llama La ciencia de la felicidad, que está súper bueno si lo puedes consultar. Y bueno, más o menos habla de que la fuente de la felicidad se puede encontrar en tu manera de comportarte, en lo que piensas y en los objetivos que te propones día a día. No hay felicidad sin acción. Y no es una meta, sino que más bien es un estado el cual se puede cultivar. Y acá nos pasamos a Aristóteles, que dice que cada persona busca la felicidad de una manera distinta, por diversos medios, y así fabrica distintas formas de vivir. Elegí estas citas porque hablan de la posibilidad de poder generar una acción y no esperar a que la felicidad venga a tocar tu puerta, o el bienestar emocional venga hacia ti, sino que se puede cultivar a partir del desarrollo de las fortalezas humanas, comprendiéndolas y dándole el espacio dentro de nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de vida. Las competencias se definen como capacidad de movilizar conocimientos, es decir, saberes, de habilidades, destrezas, saber hacer, actitudes, saber estar, saber ser, y desde ahí poder gestionar nuestras emociones. En este caso, el programa parte desde 3 competencias básicas emocionales, que son la autonomía de iniciativas sociales y las competencias de aprender a aprender. Y acá es interesante porque volvemos un poco a hablar de las fortalezas humanas que componen a su vez este movimiento que son las competencias emocionales. Entonces podemos ver que las fortalezas de alguna forma son para cultivarlas desde nuestro interior. Y como bien dice acá esta definición, es un rasgo moral. Por lo tanto, se puede cultivar desde nuestro interior, y así la felicidad no es tanto algo que depende de lo externo, sino que más bien de lo interno. Y fundamentalmente, y como un pilar muy importante dentro de estas prácticas, es la atención plena, que dentro de las conversaciones de los grupos se hablaba de la generación de estos espacios, de permitirnos las emociones y darnos permiso para sentir lo que estamos sintiendo en el momento en que lo estamos sintiendo, y no de alguna forma restringirlas hacia, no sé, un momento ideal que quizás y eventualmente no llegue. Entonces, ¿para qué la atención plena? Tiene que ver con un proceso de ser más conscientes, de concentrarnos en lo que estamos sintiendo en el momento en que lo estamos sintiendo, para poder percibirnos más libres de elegir. Es decir, si yo tomo conciencia a partir de un ejercicio simple de cómo es la respiración, la atención de la respiración, eventualmente voy a estar más en contacto con mi cuerpo, por lo tanto voy a sentir
las sensaciones en algún lugar de mi cuerpo, teniendo la posibilidad de poder ir hacia un estado de relajación consciente, y a partir de allí comenzar un paso hacia una gestión emocional. Y bueno, a partir de esto podemos cultivar un modo de vida virtuoso, entendiendo la virtud como un estilo de vida que sea valorable desde lo moral, que nos permita actuar y tener, o darnos la posibilidad, mejor dicho, de tener una vida más plena. Sí, bueno, y ahí salen algunas virtudes. Todo esto viene desde la psicología positiva. Si hay alguien que esté más interesado en indagar en estos conceptos, está el libro Aulas Felices, que es un proyecto que se desarrolla justamente en España, en donde más o menos estas ideas se llevan a cabo en los colegios, desde la educación formal, que es bien interesante por lo demás, y está liberado, así que puedes buscarlo por internet como Aulas Felices y ahí vas a acceder a estos documentos. Bueno, y a partir de aquí también poder tener la posibilidad de ir hacia un estilo de vida, entendiendo desde las emociones positivas, pasando por una actitud interior, hasta lograr una vida significativa, ¿sí? Que no está tan alejado quizás de lo que pueda sonar, sino que más bien tiene que ver con el que tan dispuestos estamos a trabajar en nosotros mismos, mismas, y en conjunto también para poder llegar a estos logros. Puntualmente hablando del autocuidado, dicho todo lo anterior, el programa Bienestar Emocional busca habilitar estos espacios de conversación y de encuentro, en donde el encuentro con nuestra humanidad tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando en términos de poder aceptarnos, aceptarnos desde nuestra vulnerabilidad y poder compartirla. A partir de ahí generar una pertenencia y por lo tanto una contención. Sí, que creo que eso es súper importante sostenerlo dentro de los espacios, sobre todo en estos contextos de aula hospitalaria en donde los desafíos emocionales son intensos y muy importantes, me parece, como encararlos en conjunto. Bien, bueno, a partir de aquí se generan algunas estrategias, que esto es bien interesante, dadas las conclusiones que se pudieran haber dado dentro de la conversación en los grupos, y luego acá en el plenario. Puntualmente hay algunas en las cuales yo me apoyo más, que son, por ejemplo, la elaboración de mapas de valores, es decir, tomar estas fortalezas y ponerlas al servicio de algún objetivo que nosotros queramos lograr, ya sea en términos laborales o personales. ¿Para qué? Para tener un orden, un esquema que nos permita de alguna forma también hacer un seguimiento de cómo estamos abordando tal objetivo, que puede ser algo como que me vaya bien en el trabajo, tan abierto como eso, como, qué sé yo, quiero ganar más por mi trabajo, o lo que sea. Entendiendo que las fortalezas pueden apoyarnos en la consecución de estos objetivos. Sí, creo que eso también es importante comprenderlo, como tenemos algunos recursos dentro de nosotros mismos y mismas, que son estas fortalezas humanas, ¿sí? Me apoyo mucho como desde mi lugar dentro de la narración oral a la creación de los cuentos, intentando llevar con esto la exteriorización de las opiniones, de los sentires, desde otros lugares más lúdicos y fantásticos. Es decir, puedo crear o recrear una historia y tengo esa libertad. Y a partir de levantar estas metáforas, poder de alguna forma también tener alguna contención dentro de lo que pueda estar sintiendo y canalizarla, por supuesto. Y también llevar a todas estas expresiones desde un lugar artístico, es decir, yo me apoyo mucho también en el folclore poético, entendiendo que es la posibilidad de poder generar una práctica que nos permita expresarnos con todo lo que eso implica. No expresarnos en algún aspecto específico, sino que tener esa libertad de poder expresarnos y a partir de ahí sentir algo más de contención en términos de que lo que yo siento está bien sentirlo. Y que si yo siento alguna emoción, entre comillas, negativa, no significa que yo tengo que estar en ese lugar siempre, sino que es algo que va a pasar, como todo. Y que está bien sentirnos mal y que está bien sentirnos como nos estamos sintiendo en aquel momento. Que tiene mucho que ver con lo que ustedes mencionaban con respecto de permitirnos espacios, habilitarlos desde uno hacia también un colectivo.
También voy a tomar algunas de las palabras que surgieron en torno a que muchas veces las personas que trabajan con personas, quien tenemos la tendencia de el que importa es la persona que viene y yo no tanto, por lo tanto yo me relego de cierta forma y me restringo en términos de lo que yo puedo estar sintiendo. Entonces, algunas de las estrategias que se pueden integrar desde lo que yo, desde mi ser interno, desde mi individualidad, tiene que ver también con permitirnos un lenguaje sincero, auténtico, generoso, que nos permita llevarnos a un encuentro que, de escucha activa y teniendo presente algo súper importante, que estoy aquí para ti, ahora, y que también comprendiendo de que el tiempo que también dedicamos es justo dedicarnos a nosotros mismos y mismas, en estas mismas intenciones de si yo quiero generar bienestar en alguien, también debo generarlo desde mí. Si no, ahí hay una incongruencia que en algún momento puede llegar a hacer algún ruido. Bueno, desde la cultura del buen trato, que me gusta llamarlo así, es el dedicar, el compartir los tiempos, estar atentos, alertas, compartirnos, y aquí me quedo con una que dijo Humberto Maturana, que tiene que ver con que todas las preguntas son válidas y así también todas las respuestas. Y con esto, abrirlo un poco más, sino que también todas las opiniones y todos los intereses son válidos y también todo lo que podamos hacer con respecto a eso. ¿Sí? Considerar también que los lugares en donde, que es lo que decía anteriormente, las personas que trabajan con personas, es fundamental propiciar estos espacios de confianza, cultivarnos y no solamente cultivar dentro de nosotros, esto ya desde una mirada quizás más institucional, en donde poder compartir valores individuales, colectivos y que potencien nuestra mejor versión, ¿sí? De forma recíproca. Eso por lo menos dentro de la presentación. Les agradezco mucho, no sé si... Acá, vuelvo. Ya, fue extraño hablarle a la presentación porque no podía verles. Así que espero Salió muy espero bien. haber sido claro y didáctico. Bueno, eso. Muchas gracias por tu presentación, Aldo. Es muy interesante el programa que nos presentan, del cual yo he sido parte. He participado de ese programa, así que es interesante ver como desde mi lado, ver la base del programa, que en el fondo es un programa que está basado en el desarrollo de competencias emocionales, y eso es muy positivo. Se ve como muy relevante en tu programa también esto de ser un espacio de apoyo y un espacio de contención para nosotros los cuidadores, que acepte las emociones y que acepte la interioridad, que en el fondo no sea un espacio que nos juzgue por cómo uno se siente ante las distintas situaciones que se puedan vivir. De repente también, como tú bien decías, se ve como que el profesional de la pedagogía hospitalaria tiene que ser una persona fuerte, una persona que es capaz de tomar cierta distancia quizás, pero tú das en el clavo al decir que tiene que ser un espacio que acepte todas las emociones que puedan haber y que ellas no son ni negativas ni positivas, son emociones. También esto de que las distintas estrategias que tú aplicas nos ayudan a reconocer que aunque a veces no lo sepamos reconocer de forma inmediata, tenemos fortalezas dentro de nosotros. Y eso es muy relevante porque nos permite ser más conscientes de nosotros mismos y a la vez nos va a ir ayudando a enfrentar de mejor forma las distintas situaciones que se presenten. Y también esto que mencionas hacia el final de la presentación de la cultura del buen trato. Creo que en todos los ambientes laborales es necesario, pero en el de nosotros es muy relevante. Ya lo decían los distintos grupos en las conversaciones, el apoyo que se dé, la contención que sea capaz de darse el grupo, va a ser muy relevante para el momento de enfrentar las distintas situaciones que se presenten.
Y tu programa es sin lugar a dudas un programa que tiene como resultado influir en la cultura organizacional. Así que muchas gracias. Ahora sí vamos con Maricruz. Hola, espero que no tener problemas ahora, lo siento mucho. No hay problema. Cosas de la No virtualidad. puedo compartir porque estoy inhabilitada. Dame un segundo. Ahora sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Bueno, pues estaba comentando que voy a hacer un repaso, ¿no?, por los diferentes factores que pueden influir para que exista un bienestar o un malestar emocional dependiendo de cómo se produzcan. Lo que observamos es que para obtener un bienestar en el trabajo, ¿no?, en la dedicación profesional, un nivel de satisfacción, tiene que haber una relación positiva entre salud y trabajo. Esto no solo afectará de forma beneficiosa a nuestro bienestar, satisfacción y por tanto salud, sino que también revertirá en una mejor calidad, en este caso educativa. Porque lo que nosotros sintamos, cómo estemos y cómo nos sintamos emocionalmente, también va a afectar a la calidad de nuestro trabajo, ¿no?, a la productividad entendida como efectividad. Sin embargo, si hay una relación negativa con aquella labor que estamos desempeñando, se producirán aspectos contrarios: malestar, insatisfacción, frustración, palabra absentismo, nos encontraremos mal y también se verá repercutido nuestro trabajo. Por tanto, aquí hay un nivel de responsabilidad también. Para que se dé una relación positiva, tenemos que desarrollar acciones de promoción de experiencias gratificantes, acciones de protección respecto a las condiciones laborales, pero también extralaborales, y reducción de riesgos. Si no se actúa desde esta perspectiva, vamos a establecer una relación negativa, aquel malestar que se puede ir cronificando de manera que alcancemos una situación que nos genera problemas de salud, que es lo que se denomina el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Este síndrome, que ya es cuando se producen patologías, ya es una situación que requiere tratamientos, que requiere bajas laborales, ¿no?, licencias, etcétera, implica que ha habido durante un tiempo largo un estrés laboral que se ha ido cronificando. Pero también existe como una vivencia de que la persona se encuentra emocionalmente agotada. O sea, este concepto es muy importante porque nosotros podemos estar ante un estrés por una situación concreta que luego, con las estrategias que hemos ido viendo, ¿no?, en los trabajos grupales, uno puede ir reduciendo y sintiéndose mejor. Pero cuando una situación se cronifica, existe esta sensación, ¿no?, de encontrarse emocionalmente agotado. O sea, este agobio que a veces mencionamos acaba en un agotamiento, pero de tipo emocional. Esto sucede cuando hay, por ejemplo, demandas interpersonales excesivas, cuando hay una carga de trabajo demasiado elevada que no podemos absorber. Y esto produce este cansancio emocional, ¿no?, que caracteriza el síndrome del burnout. Cuando hay este cansancio emocional, se alcanzan situaciones de despersonalización y de baja autorrealización. Y esto sucede porque hay una falta de recursos o una falta de estrategias de afrontamiento. Este síndrome se produce al final de todo un proceso largo, generalmente, por tanto esto nos ha de animar a que podemos aplicar todo ese conjunto de estrategias para evitar llegar a esta situación. Entonces se produce por fases que están muy estudiadas, desde una situación inicial de entusiasmo, porque generalmente la pedagogía hospitalaria es una profesión vocacional
que gusta, las personas lo hacen con un entusiasmo, puede haber una situación de estancamiento, de una sensación de que no avanzamos, de que ya no aportamos nada, hasta una sensación de frustración que se puede convertir en una apatía y ya llegados a este punto alcanzamos el síndrome de quemado, la situación de sensación de estar quemado, ¿no? Que es el burnout. Estas fases se pueden producir de forma lineal, pero no siempre. Es decir, que podemos encontrarnos de forma intermitente en momentos de entusiasmo, momentos de frustración, de apatía, volver al estancamiento, pero cuando se cronifica, insisto mucho en este término, llegamos a este síndrome de quemado, que ya es una situación patológica. Patológica porque requiere tratamiento. Hay síntomas y hay enfermedades. ¿De qué manera podemos establecer para evitar esto una situación positiva respecto a lo que es la seguridad y la salud? Vamos a ver un panorama global para establecer situaciones positivas de salud, pero hay que incidir en mejorar lo que son las condiciones de seguridad en el contexto. Lo que son los factores corporales. Por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos la voz, tenemos las posturas, todo esto nos afectará a la salud física, pero repercutirá también en la situación emocional. Los factores extralaborales, es decir, los estilos de vida fuera del trabajo, también repercuten en la relación salud-trabajo. Y luego los factores ambientales, todo lo que es contaminación ambiental, de ruido, de clima, etc. Todo esto, aunque sea físico en principio, nos puede producir un malestar emocional, no encontrarnos bien en el trabajo. Pero lo que más afecta a nuestro trabajo, porque es un trabajo de relación con las personas, es un trabajo de gran demanda personal, ¿no? De humana, y además con personas en situación de vulnerabilidad, son los factores psicosociales, que pueden venir por parte de la institución, que nos ofrece oportunidades o riesgos, o bien factores psicosociales que provienen de parte del propio profesional docente, porque nosotros también somos personas con una manera de ser, con unas vulnerabilidades, con unas expectativas, con unas capacidades de adaptación y con unas necesidades percibidas. Todo este conjunto de factores es lo que determinará si tenemos una relación positiva o negativa con el trabajo. Y cada vez vamos a irnos centrando más en el aspecto emocional. Respecto a los factores psicosociales, voy a ir muy rápido porque estos son modelos que ya están muy desarrollados, pero solamente para tener una visión global de cómo el impacto emocional se produce a partir de estos factores que se dan en los contextos de trabajo, que nos dirigimos a personas y que trabajamos con personas. Hay dos modelos que se integran entre sí y que nos dan el conjunto de los factores psicosociales, a partir de los cuales se han elaborado diferentes encuestas para analizar desde la institución cuáles son los riesgos a nivel psicosocial y que incluyen lo emocional, para poder introducir acciones de mejora desde la institución y también desde las personas. Se organizan en 4 tipos de dimensiones. Lo que son las exigencias psicológicas, que es la carga de trabajo, lo que es el control del propio trabajo, que es el nivel de autonomía que tenemos respecto al trabajo que estamos desarrollando, lo que son las relaciones sociales en un conjunto que se llama apoyo social y lo que son las compensaciones. Ahora vamos a ver muy rápido este tipo de factores psicosociales. Decíamos que las exigencias psicológicas representan en su conjunto lo que es la carga de trabajo, pero esta carga de trabajo puede ser no adecuada en cuanto a un aspecto cuantitativo, es decir, tenemos un volumen muy alto de trabajo que no podemos abarcar, o lo tenemos que hacer en corto tiempo, o tenemos que tomar decisiones de forma intensa,
pero también está el trabajo emocional y en la situación en algunos lugares de trabajo de tener que ocultar las emociones y las opiniones. Esto ha salido en los grupos. O sea, el trabajo emocional es obvio que tiene una carga emocional importante, la pedagogía hospitalaria, pero también a veces tenemos que contener las emociones porque no las podemos expresar en cualquier momento, ¿no? Entonces tenemos que buscar, como decíamos, espacios y también buscar personas y buscar formas de expresar estas emociones, pero tenemos que saber autorregularlas para que sean adecuadas en el momento adecuado. Entonces, todo esto puede generar una carga emocional que representa una exigencia psicológica fuerte. En cuanto a la autonomía, significa que cuando la persona, el profesional, tiene autonomía en tomar decisiones en el trabajo que realiza, o tiene oportunidades, o puede decidir de sus espacios de descanso, sus espacios de vacaciones, cuando le da mucho valor al trabajo y tiene un gran compromiso, todo esto puede repercutir de manera positiva o negativa en su salud emocional también. Ha salido mucho en los grupos el tema del apoyo social. El apoyo social se considera desde un punto de vista informal, es decir, aquellas relaciones con nuestros compañeros informales, de explicar lo que nos pasa, de explicar las situaciones laborales, pero también está el apoyo social más formal, que es el profesional. Este acompañamiento psicológico que muchas instituciones aportan para cuando el profesional no se ve capaz de afrontar la situación, está el profesional especializado para darle apoyo y para aplicar estrategias terapéuticas a nivel individual y grupal. Entonces, este apoyo social se genera cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la institución, cuando el equipo de dirección no define claramente cuál es la función que un profesional tiene que hacer. O sea, este conflicto, esta claridad de rol, el conflicto de rol, también puede generar un malestar emocional. Cuando un profesional no tiene claro cuál es su función, cuando no tiene la información que necesita, cuando hay contradicciones entre sus valores y los valores de la institución. Son un conjunto de factores, son muchos, que generan un malestar, que pueden generar, o al contrario, cuando hay un liderazgo que es democrático, que es participativo, cuando la dirección tiene un proyecto común con los profesionales, el profesional se va a sentir mucho más realizado, mucho más, con mucha más autoestima y se sentirá con un mayor bienestar. Y la última dimensión que quería comentar es el de las compensaciones. Por un lado, la seguridad laboral. No es lo mismo una persona que tiene una estabilidad laboral, que sabe cuánto tiempo va a estar trabajando, que sabe si lo van a desplazar o no, ¿no? Toda esta estabilidad o no. Y otro aspecto que también se ha destacado mucho y que también Aldo ha hablado y tú, Beatriz, has destacado también, es el tema del buen trato. El buen trato que implica respeto, implica reconocimiento y implica ayuda, apoyo adecuado. Y esto se ha de dar tanto desde la institución como entre los propios profesionales, ¿no? Es muy importante el reconocimiento al trabajo hecho, al trabajo bien hecho y el respeto en todos los sentidos. Respecto a la primera pregunta que hemos trabajado en grupo, ¿no? Las herramientas, veremos, yo lo tenía aquí estructurado, ¿no? Estas estrategias resultan también del análisis de los factores psicosociales que hemos comentado. Por ejemplo, adquirir estrategias para la resolución positiva de conflictos. Todo esto, los recursos que un profesional no dispone, alguien decía, no hemos nacido con recursos, no nos han enseñado a afrontar situaciones de estrés. Bien, pues para esto sirve la formación, que también ha salido en los grupos, la necesidad de buscar formaciones
y la necesidad de que la institución ofrezca formaciones para aprender a resolver de forma positiva los conflictos interpersonales. La institución también debería hacer compatible el trabajo con las responsabilidades extralaborales, pero a su vez el profesional tiene que mirar de organizar este tema, porque a veces si no hay una distribución de tareas, pues por ejemplo domésticas, pues le recae todo en una misma persona. Pero también hay que ver de qué manera se puede uno organizar para poder llegar a todo, pero la institución también lo tiene que facilitar. Buscar apoyos, de esto se ha hablado mucho, estrategias de afrontamiento y lo que es la gestión emocional, que también se ha hablado, y yo quería trabajarla un poquito más, lo que es la de cómo gestionar nuestras emociones. Las emociones sabemos que es una valoración subjetiva a una situación determinada. Es decir, ante una misma situación laboral, dos profesionales pueden valorarla como de riesgo o como una situación de no riesgo. Es decir, a un profesional le puede generar estrés y a otro profesional puede que no le genere ningún estrés aquella situación, ¿no? Por ejemplo, hablar en público, hay personas que le generan mucho estrés y otras personas que lo llevan muy bien a pesar de que no tengan pues, una experiencia mayor, ¿no? O por ejemplo, el trabajo con las familias o las pérdidas, etc. Entonces, sabemos que las emociones tienen tres tipos de respuesta. Una respuesta cognitiva que tiene que ver con los pensamientos, una respuesta fisiológica que tiene que ver cómo responde nuestro cuerpo a nivel biológico, ¿no? Todos hemos experimentado que ante una situación de estrés, pues el corazón nos va deprisa, o tenemos sequedad de boca, incluso puede haber un hormigueo, ¿no? de un miembro, un brazo, etcétera, porque esto es una respuesta biológica ante una situación que nos genera que tememos o que nos genera tensión. Y luego hay una respuesta motora ante una situación que nos genera ansiedad y que tenemos una respuesta también corporal. Tenemos que tomar decisiones de qué hacemos, cómo lo afrontamos, y a veces hay respuestas motoras que nos vienen de forma como automática, como el tartamudeo, los bloqueos, etcétera, y otras que podemos regular nosotros, ¿no? Pues conductas de evitación, buscar excusas, etcétera, ¿no? En lugar de afrontar, pues evitar. Bueno, todo esto que seguramente si lo miráis habéis experimentado en alguna situación especialmente estresante, una manera de responder y de gestionar la emoción, la respuesta emocional, es buscar estrategias que nos permitan incidir en cada una de estas tres tipos de respuesta. Por ejemplo, la respuesta cognitiva. Lo que sabemos que ante un estrés, que es una valoración subjetiva de una situación, y una percepción muchas veces de falta de recursos. Con lo cual, la respuesta que tenemos que dar a nivel cognitivo es analizar si realmente la valoración que hacemos de la situación que nos produce estrés se corresponde a la realidad. Muchas veces generamos pensamientos de forma automática que decimos que son distorsionados, ¿no? Estos pensamientos tenemos que reflexionar para analizar si esos pensamientos que nos surgen de manera automática están distorsionados y se corresponden con la realidad, porque hay estrategias que están estudiadas, hay técnicas que se llaman de reestructuración cognitiva, que son para volver a pensar y para volver a sentir. Aquí he puesto los ejemplos de cómo podemos distorsionar, por ejemplo, en nuestro pensamiento. A veces lo que nos pasa es que solo vemos aquello que es negativo, solo vemos nuestras limitaciones, las dificultades que nos hacen pensar que no seremos capaces de afrontar una situación de estrés. A veces las etiquetamos, convertimos
aquella situación en un rasgo de personalidad, ¿no? De que forma parte de ti, de que tú aquello nunca lo puedes llevar a hacer. A veces generalizamos demasiado, ¿no? Yo nunca seré capaz de hacer aquello, o siempre, o todo me sale mal, ¿no? Hay pensamientos, estos son pensamientos distorsionados. A veces afirmamos que seguro que no seré capaz de hacer aquello, ¿no? Bueno, hay diferentes maneras en que nuestros pensamientos se ven distorsionados. No se corresponden a la realidad. No es cierto que nunca seré capaz de hacer aquello, porque a veces puedo aplicar estrategias como la formación que me permitan resolver situaciones que en un principio me parecían imposibles, ¿no? Es imposible, es otro término que es de sobregeneralización. Entonces, hay unas estrategias para poder transformar estos pensamientos que están distorsionados en pensamientos que se correspondan más con la realidad, que sean más objetivos, para poder volver a pensar, hacer ese ejercicio y de este modo nuestras emociones y sentimientos serán mucho más positivos. Entonces, aquí están las fases, ¿no? Primero, describir la situación, identificar qué emociones y qué sentimientos me surgen, identificar los que son distorsionados y buscar otras formas más objetivas que estén adaptadas a la situación. Y luego reflexionar sobre cuáles son las emociones que me surgen, que veremos que son más positivas. Luego, la siguiente respuesta, que era la fisiológica, la podemos reducir a partir de, por ejemplo, ejercicios de respiración, de relajación, etc. En el grupo donde he estado yo participando también se hablaba de buscar espacios propios, etc. Buscar darnos un tiempo. Hay estrategias que permitirán reducir esta activación corporal que se produce cuando algo nos produce estrés. Y luego la respuesta motórica también, que implica las acciones que se derivan de esta situación, es poder aplicar estrategias para tomar decisiones adecuadas. En lugar de evitar la situación, buscar maneras de afrontarla de forma adecuada. Respecto al trabajo, al equipo de trabajo, realmente trabajar en equipo, compartir, todo esto ya se ha dicho, por tanto no lo voy a repetir, simplemente hago énfasis en de que puede apoyar más que ser un obstáculo. Claro, cuando se da un trabajo en equipo y cuando el equipo es real, no es una suma de personas, sino que hay un trabajo colaborativo, hay buenas relaciones interpersonales, hay una comunicación asertiva. Cuando cada persona, cada miembro de este equipo se preocupa por los aspectos personales de los demás y eso le permite comprender más cómo actúa y por qué actúa de esa manera. Compartir las necesidades, las preocupaciones, etcétera, dar apoyo mutuo, ¿no?, entre los compañeros y el trabajo que realmente sea en equipo, colaborativo. Y respecto a la institución, pues aquí hay una lista larga, ¿no?, de aspectos que tienen que ver con aquellos factores psicosociales y que son estrategias que debería de aplicar la institución para mejorar el bienestar de los profesionales. Hay un primer elemento, que es que haya un modelo de dirección que sea colaborativo, que sea participativo y que fomente lo que es el proyecto compartido. Luego, que las exigencias que tenga respecto a sus profesionales sean proporcionales a las capacidades de cada uno, porque cada uno tiene sus habilidades, pero tienen que estar proporcionadas a los ritmos de trabajo, a las habilidades de cada uno, etc. Luego, delimitar muy bien los roles, delimitar muy bien qué función tiene que hacer cada uno y hasta dónde llega su responsabilidad. Mantener canales de comunicación efectivos, buena coordinación entre todas las instituciones participantes,
que fomente un ambiente de trabajo agradable, por tanto, facilitar también el trabajo en equipo, facilitar la reconciliación familiar y laboral, el reconocimiento a los profesionales. Hay un elemento que es muy fundamental, que es la supervisión del trabajo, pero no una supervisión para cuestionar lo que se hace mal, sino simplemente para dar apoyo, para reconocer la buena práctica y para poder ayudar en aquellas dificultades que se puedan producir. O sea, que sea una supervisión constructiva y formativa. Luego, las actividades de apoyo a los profesionales, también se hablaba de que la institución fomente reuniones semanales, reuniones periódicas para intercambiar estas dificultades y luego acoger de forma adecuada cuando hay una introducción de un profesional nuevo para que se sienta bien en el trabajo que inicia, fomentar que los compañeros lo acojan, etc. Esto a grandes rasgos, aspectos que se dan. Aquí he puesto como unas referencias bibliográficas que se pueden consultar por internet. Por ejemplo, parte de estas estrategias están sacadas de este libro que está en este enlace web, que es de Vimbela y Navarro, que es Cuidando al Formador. Antes se ha hablado de Cuidando al Cuidador. También tiene un libro Vimbela de Cuidando al Cuidador, pero aquí es interesante cómo aporta elementos para la gestión emocional del formador, del educador, y cómo desarrollar habilidades emocionales y de comunicación tanto en los propios profesionales como en el alumnado con el cual se trabaja. Luego hay un libro de donde se ha sacado este modelo de los factores psicosociales y aquí 3 enlaces web donde se puede acceder a un artículo que habla de la metodología de evaluación de estos factores psicosociales y luego un cuestionario para analizar desde la institución cuáles son los factores psicosociales que se dan con mayor... que comportan un mayor riesgo en global, ¿no?, entre los profesionales que trabajan allí. Entonces, bueno, esto implica que el profesional de la educación debe de saber identificar y debe conocer tanto los factores que inciden en su bienestar o en su malestar emocional para poder aportar como profesional todo aquello que le repercuta de forma positiva, pero también lo que la institución debe de aportar para mejorar ese bienestar en su conjunto. Por tanto, esa identificación de factores son importantísimos para conocer cómo mejorar toda esta relación y que sea lo más positiva posible entre salud, que salud sabemos que es integral, es biopsicosocial, entre salud y trabajo. Bien, esto es lo que quería yo comentar. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues ahora pues si hay preguntas o alguna consideración. Muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias por esta presentación, muy completa en tan poco tiempo. Yo creo que todos nos vamos a ir pensando en cuáles son estos factores en nuestra propia realidad. Creo que es muy importante para no llegar a este punto de cronificación del estrés laboral. Es muy importante tener conciencia de lo positivo y de lo negativo que hay en nuestras distintas instituciones. Y para así elaborar una acción, buscar una estrategia que acompañe. Muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat, así que las voy a rescatar. Un segundito. Bueno, les recuerdo que ya está en el enlace, lo envié para que se inscriban por la asistencia. Y denme un segundito, lo voy a volver a enviar, por si acaso. Ahí va.
Tenemos una pregunta de Yanis. Dice, ¿cómo se puede vincular ese programa? Creo que es para ti, Aldo. ¿Cómo se puede vincular ese programa a una clase en donde se deben sí o sí pasar un contenido específico? ¿Qué se hace en ese caso? En el caso de bueno, sabemos que el sistema educacional tradicional deja poco espacio para cuestiones ligadas a la dimensión emocional de los niños y las niñas, porque probablemente se asocia a que algo no es algo importante o pertinente en términos de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, incluir dentro de esos mismos procesos prácticas tales como levantar un dibujo, por ejemplo, observar las formas de las nubes, llevar al niño a un juego de conciencia de su respiración, no generar como una especie de bloque completo, sino que se pueden tomar estas prácticas dentro de la jornada de clases, en donde se inserten estas pequeñas como pausas activas, porque es algo común también que se empezó a generar dentro de algunas empresas, por ejemplo, este concepto de pausas activas, llevarlo de igual manera a las aulas, cosas de que el niño tenga una aproximación distinta y un momento de pausa, tal como suena, en donde se pueda conectar también con una expresión de su imaginario y por lo tanto de su opinión de lo que está sintiendo en ese momento. A partir de ahí poder levantar este material en donde pueda tener, qué sé yo, UTP, tenga acceso a esta información, en donde poder pesquisar si el niño está pasando, la niña, el niño o la niña está pasando alguna dificultad dentro de su contexto cotidiano y que probablemente no tenga los espacios para poder expresarlo. Todas estas ideas están mejor ejemplificadas en el programa que yo te mencionaba con respecto de aulas felices, que ahí es un proyecto que ya se validó en términos de que hubieron estudios de por medio en donde fundamentan lo importante que es considerar la dimensión emocional de los niños y de las niñas, dentro del lugar en donde pasan mucho más tiempo, que es el colegio. Entonces, como pequeñas pausas, se pueden integrar dentro de estas prácticas ligadas a la atención plena, en donde tenga esa posibilidad. O también generar algunos bloques, por ejemplo, horas pedagógicas de 45 minutos, en donde se puedan llevar a ejercicios colectivos orientados a lo mismo. Claro, creo que no es difícil, pero sí tiene que tener una voluntad de parte de la institución también. Aldo, me permito complementar tu respuesta desde desde la siguiente perspectiva, que ahora y a raíz de la pandemia en Chile, el Ministerio de Educación ha explicitado la preocupación por el aprendizaje socioemocional, algo que antes estaba más dentro de lo que conocíamos como objetivos transversales, o si no en la hora de orientación, y se diluía un poquitito. Yo creo que ahora se hace más presente porque se vincula a lo que tiene que ver con la convivencia escolar. La convivencia escolar partió como un conjunto de normas y de reglas de buen comportamiento, ¿ya? Pero ahora, si uno se fija, está vinculado al concepto de aprendizaje socioemocional y es ahí donde los profesores, los docentes, tenemos que subirnos al barco y tomar todo lo que nos plantean nuestros expertos, lo que nos plantea Maricruz y Aldo, en términos de poder llevar estas acciones al aula, al cotidiano. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que alguien quiera decir a viva voz. Bien. Si no, vamos a proseguir. Bien, espero que esta instancia de la jornada de hoy haya sido provechosa para ustedes. Los dejamos invitados a nuestra próxima jornada, que es el día 16 de junio. El título de la jornada es Didáctica del lenguaje en contextos no regulares.
Ya les estaremos enviando más información. Y eso, muchas gracias por su participación. Espero que